Jóvenes, bienvenidos a la disciplina de Estrategias de Proyectos Emprendedores. Su servidora, la maestra Alma Suheil Oliver Martínez. En esta semana 5 de trabajo vamos a revisar los siguientes puntos. Administración del recurso humano. Vamos a ver qué es un contrato laboral, los sueldos y el cálculo de nómina. Para eso, vamos a revisar los siguientes puntos. En primer lugar, un contrato individual de trabajo. ¿Qué es un contrato individual de trabajo? En este caso también es conocido como contrato laboral. Es un documento o contrato que se hace constar por escrito y no verbalmente, en el cual una persona llamada trabajador o empleado se obliga a prestar un trabajo personal subordinado a otra persona llamado patrón o empleador. Esto mediante el pago de una determinada cantidad de dinero o por concepto de salario que le entregue el patrón de manera quincenal o mensual, como lo determinen ambas partes. ¿Para qué sirve un contrato individual de trabajo? Es importante que el patrón contrate por escrito a sus trabajadores, ya que así se establecen los servicios, lugar, duración, condiciones de trabajo bajo las cuales, se van a contratar a ese grupo de personas o esa persona, protegiéndose ante cualquier incumplimiento por parte del trabajador o ante cualquier reclamo que quiera hacerle el trabajador distinto a lo que se había acordado. Asimismo, como trabajador es importante que tengas contigo una copia original del contrato firmado por el patrón y por ti como trabajador. Esto para que siempre tengas presente la manera y condición en la que deberás realizar correctamente la relación de subordinación por parte del patrón. ¿Quiénes intervienen en el contrato? Bueno, interviene el patrón, que es aquella persona física o moral que contrata los servicios de uno o varios trabajadores. Y por otra parte, el trabajador, que es la persona física que realiza un trabajo subordinado a cambio de un sueldo o salario. Estos son los requisitos mínimos que debe de tener un contrato individual de trabajo de acuerdo a lo que nos dice el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, datos generales del trabajador, nombre, nacimiento, domicilio, sexo y demás. Si la relación de trabajo es por obra determinada, es temporal, ¿sí? O es indefinida. El lugar o los lugares donde se presenta o se prestará el trabajo, la duración de la jornada, cuánto se le va a pagar, cuáles son los días de descanso, ¿sí? Y algunas indicaciones ya muy particulares que a lo mejor quiera hacer el patrón y que debe de estar en conocimiento el trabajador. Muy bien, jóvenes, eso es con lo que respecta a una parte de lo que es el contrato laboral. Ahora vamos a pasar a lo que van a ser los sueldos, pero para eso, vamos a revisar algunos términos importantes para poder calcular el sueldo. Y para eso, vamos a trabajar con la definición de costo. Cuando nosotros pagamos un sueldo, estamos prácticamente generando un costo para la empresa. ¿Y qué es un costo? Un costo o gasto, también conocido de esta manera, se realiza por parte de la empresa con el objetivo de invertirlos para su posterior recuperación. Es decir, tú estás pagando un sueldo porque realicen cierto trabajo. A eso se le llama un costo, con el objetivo de a lo mejor elaborar algún producto o brindar algún servicio, y una vez que ya se haya obtenido cierto ingreso, ya tienes entradas de dinero a tu empresa. Para eso es un costo o un gasto, algo que tú prácticamente vas a invertir. La clasificación de los costos. Los costos se clasifican en fijos y variables. Los costos fijos se encuentran en función del tiempo, ¿sí? Es decir, ya pasó un mes o ya pasaron 15 días y tengo que pagar la renta, pero también el sueldo, pero también la energía eléctrica, etcétera. También existen los costos variables. Estos se encuentran en función de la producción. Es decir, ya elaboré un producto y pues a lo mejor gasté determinada materia prima o materiales. También la mano de obra directa, pues a lo mejor para elaborar ese producto necesito que el trabajador le dedique una hora de trabajo. Entonces, los costos fijos y variables están en función prácticamente ya sea del tiempo o de la cantidad de producción. ¿Qué es un sueldo o salario? ¿Sí? El concepto de sueldo se refiere a la remuneración regular asignada por el desempeño de un cargo o servicio profesional. La palabra tiene su origen en el término latín solius, que es sólido, que era el nombre de una antigua moneda romana, ¿sí?
por una parte. Por otra parte, el término de sueldo suele ser utilizado como sinónimo de salario, del latín salarium, relacionada con la sal, la remuneración regular o la cantidad de dinero con que se retribuye a los trabajadores por cuenta ajena, porque anteriormente se les pagaba a los trabajadores con cierta cantidad de sal. Por eso, bueno, se utiliza este término que es el de salario. El salario mínimo. Bueno, el salario mínimo en este caso, a lo mejor ustedes han escuchado hablar que, bueno, ya se hizo un incremento al salario mínimo, pero ¿qué es el salario mínimo? Es la cantidad mínima que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. El salario mínimo debe de ser suficiente para satisfacer necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y para proveer de educación obligatoria a sus hijos. Es decir, esa cantidad mínima le tiene que alcanzar al jefe de familia para pagar la escuela, la alimentación, servicios de salud, entretenimiento, recreación para toda su familia. En nuestro país, bueno, el salario mínimo se clasifica de la siguiente manera. El salario para todo el país, excepto la zona límite fronteriza de la frontera norte, es de 100, para este 2021 es de 141.70 pesos. ¿Sí? Es el sueldo, bueno, el salario que ahorita se estimó, se estableció a partir de enero de este año. Para la zona libre de frontera norte, si se dan cuenta, es una cantidad mayor, 213 pesos con 39 centavos. ¿Qué es la zona libre de frontera norte? Es una zona que está pegada, como dice, a la frontera norte de nuestro país. ¿Por qué se les paga esto, en este caso a los trabajadores? Para que las empresas sean un poco más competitivas, debido a que si en este caso no se les pagará cierta cantidad o cantidad mayor a esos trabajadores, pues ellos optarían pues a lo mejor irse a trabajar a otros lugares, ¿sí? Como es Estados Unidos, donde les van a pagar un poco más. Y de esta manera, si se les paga más, en este caso a los trabajadores, tiende a ser una zona, en este caso económicamente, mucho más rentable, ¿sí? Siguiente. El salario mínimo mensual, ¿sí? Para la zona que nos corresponde, es decir, para un salario mínimo de 141 pesos con 70 centavos, el salario mínimo mensual para este 2021 se multiplica esta cantidad por 30 días. ¿Por qué? Dicen, bueno, ¿por qué 30 días? Porque el mes en promedio tiene 30 días. Entonces, el salario mínimo para cualquier trabajador de nuestro país debe de ser de 4,251 pesos mensuales. ¿Sí? Con esta cantidad le tiene que alcanzar al jefe de familia para pagar la escuela, alimentación, servicios de salud, recreación para toda su familia. Sigue siendo un salario mínimo poco competitivo, ¿sí? En comparación con otros países de primer mundo, ¿sí? Que ya se ha incrementado, bueno, pero pues todavía sigue siendo un salario poco probable que te alcance para pagar todos estos gastos familiares. Para eso, jóvenes, ustedes van a tener que realizar la siguiente estimación de una nómina o tabla de sueldos o cuadro de sueldos. Para eso les voy a estimar o les voy a pedir, por favor, que ustedes elaboren esta tabla de sueldos, pero para ustedes. Ustedes, jóvenes, se van a estimar cierta cantidad económica, ¿sí? Que una vez que implementen su proyecto, ¿sí? Es una cierta estimación que ustedes tienen que realizar de un sueldo que ustedes se van a pagar. Ya sabes o ya conoces que este es el sueldo mínimo o salario mínimo que te debes de pagar. Tú debes de estimar, bueno, cuánto te gustaría ganar. Tampoco debe de ser una cantidad muy elevada, porque para las microempresas se recomienda que en los primeros años de vida no se paguen sueldos muy altos para que las ganancias, ¿sí? de esa empresa se puedan nuevamente invertir en el proyecto. Entonces, ustedes van a hacer una tablita similar a la que está aquí. Ustedes se van a colocar como gerentes generales de su empresa, ¿sí? Vas a colocar el nombre del puesto, gerente general. La siguiente columna dice número de personas en el puesto. Pues hay puestos que requieren 2 o más personas, pero en su caso
Solamente se va a requerir un solo gerente general. Vas a colocar el número 1. Siguiente. Ustedes van a estimar qué sueldos les gustaría ganar, que no sea muy elevado, pero que esté por encima del salario mínimo. Ejemplo, 5,000 pesos al mes, ¿sí? Lo único que se realiza en este caso, en la última columna, que es el costo total, se hace una multiplicación entre el número de personas, en este caso en el puesto, y el sueldo mensual, ¿sí? Se multiplican estas dos columnas y se va a colocar el total en la última columna, es decir, 5,000 pesos. Al final tienes que hacer una sumatoria de todo el costo total para determinar cuánto pagarías de sueldos. En este caso sería 5,000 pesos. Esto es, bueno, porque ustedes solamente van a calcular su sueldo. Si aquí ya tuviéramos más puestos definidos, con mayor número de personas, bueno, tendrías que pagar, en este caso, una mayor cantidad de sueldos o nómina. Muy bien, jóvenes. ¿Qué productos van a entregar para esta semana? Aquí viene. Y de hecho vienen las instrucciones que aparecen en Classroom. Entonces, ustedes van a responder qué es un contrato individual de trabajo, para qué sirve un contrato individual de trabajo, quiénes intervienen en el contrato de trabajo, qué es un costo, van a escribir la clasificación de los costos, qué es el salario mínimo, sí, qué cantidad es el salario mínimo en nuestro país para este 2021, determina el salario mínimo mensual de nuestro país y calcula el sueldo que percibirás en este caso para el sueldo que tú vas a desempeñar como gerente general, que es el ejercicio que acabamos de realizar. Muy bien, jóvenes. Entonces, espero sus productos y nos vemos para la siguiente sesión. Éxito en esta semana de trabajo.